Violencia, drogas y corrupción. Hoy vamos a hablar de LA Confidential. Basado en una novela del mismo nombre, la imagen paradisíaca ideal de Los Ángeles dista mucho de la realidad corrupta que acecha la ciudad. La policía tampoco es el héroe que imaginamos, pues todos tienen sus propias agendas. Gracias a ciertas circunstancias, tres personajes, el sargento Jack Vincennes, el agente Bud White y el detective teniente Exley, se ven envueltos en casos aparentemente separados, pero nada es lo que parece. LA Confidential es una película de 1997. Está dirigida por Curtis Hanson y con el guión de Curtis Hanson y Brian Helgeland. Esta película es una adaptación del libro de 1990 con el mismo nombre, LA Confidential, del escritor James Ellroy. Este autor ya era conocido, ya había publicado algunas novelas, pero cuando se da su boom y se empieza a hacer más famoso es cuando publica estos libros que se les conoce como LA Quartet o su cuarteto de Los Ángeles, el cual incluía los títulos de La Dalia Negra, The Big Nowhere, LA Confidential y por último White Jazz. Curtis y Brian Helgeland tardaron un año en hacer la novela como guión cinematográfico. Y es que la novela tenía muchos giros que dicen que está muy padre, pero no funcionaba exactamente como para película. Lo que decidieron hacer fue cortar todas las cosas en donde no apareciera alguno de los tres protagonistas y partir de ahí. Y creo que lo lograron muy bien. Algo importante que destacar de la película es su banda sonora. Estuvo a cargo de Jerry Goldsmith. Este compositor es famoso por haber hecho bandas sonoras de muchas películas. Dentro de las más importantes está Chinatown, El planeta de los simios, están varias de Star Trek. De hecho, ese año sí estuvo nominado al Oscar por esta película. Al final no ganó el Oscar porque se lo llevó el de El Titanic, ¿no? Pero ¿qué rayos es el cine noir o cine negro? Se inicia en Hollywood en 1930, pero tuvo su apogeo en 1940 y 1950. Es muy interesante porque en este género se plasman ciertos sentimientos que tienen que ver con la post-depresión, la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría. En estas películas se nos muestra una sociedad violenta, cínica y corrupta y los personajes no pueden huir de ahí. Los mismos protagonistas tienen rasgos criminales y no se distingue exactamente el bien del mal. Es difícil incluso saber sus motivaciones. Un personaje que no puede faltar en estas películas es la mujer fatal, que es aparentemente inofensiva, pero muy sensual, y que muchas veces llevan al protagonista a un final trágico. Por la época está fuertemente influenciado por el expresionismo alemán, retoma ciertas características como el claroscuro e ilustrar justamente los estados psicológicos de los personajes. Algo muy importante es que el mundo violento y terrible que nos presenta el cine noir sigue siendo ficción. Es muy pesimista y nihilista y el mundo no es así. Recuerden que están plasmando todas sus cosas e inseguridades y sentimientos de tragedias que estaban pasando en ese momento. Así que por las temáticas, el cine noir trata sobre todo de un crimen. Algunos ejemplos de cine noir son The Asphalt Jungle, The Big Sleep y Sunset Boulevard. Después de los 50, no hubo una película tan famosa en el cine noir hasta Chinatown. Y muchos concuerdan que después de Chinatown, una muy significativa de el nuevo cine noir es LA Confidential. Y se le dice nuevo porque tiene la misma esencia de esta ciudad corrupta y violenta, pero ahora le agregan temas modernos y estilos visuales diferentes que era imposible de tener en los años 40 y 50 porque era en blanco y negro. De hecho, en esta misma cuestión de la iluminación, si tú ves LA Confidential, muchas de las cosas pasan en el día, es muy discreto, muy normal, pero cuando se pone la noche en donde las cosas pasan, empieza un juego de luces muy interesante. Tenemos a la femme fatal, tenemos a tres protagonistas, lo cual es inusual, ya que las películas hollywoodenses suelen tener solamente una estrella. No hay un antagonista claro, hay traición y hay violencia.
Como ya mencionamos, esta película está basada en un libro. A pesar de que es una ficción, sí tomó ciertas cosas que pasaron para escribirse, ¿no? Una de las más importantes fue la conocida Bloody Christmas o Navidad Sangrienta. Como saben, en la película, muy al principio hay un pleito entre los policías y unos presos, se agarran a golpes, los presos son súper maltratados y al final hay consecuencias por esto. Bueno, lo que pasó realmente creo que fue mucho peor. Resulta que el 25 de diciembre de 1951, en un bar reportan que hay 7 personas menores de edad tomando, ¿no? Bueno, para empezar, pues nadie quería ir porque pues era Navidad, pero llegan 2 policías. De estos 7 muchachos es importante aclarar que 5 de ellos eran mexicanos estadounidenses, pero sí tenían documentos que probaran que sí eran mayores de edad a pesar de que se veían muy pequeños, pero la policía no les creyó y entonces les pidió que se fueran del bar. Ellos no quisieron y entonces empezó ahí un pleito. Ahí sí se agarraron a golpes al punto de que pues los 2 policías sí salieron pues con ojos morados. Al enterarse pues el departamento de policía sí se enojaron mucho, que es algo que vemos en la película, que sí hay este sentimiento de compañerismo, nadie se mete con el otro. Entonces agarran a 6 y se los llevan a la estación y a uno extra lo arrastran a un estacionamiento y lo empiezan a golpear entre varios al punto de que se quebró varios huesos de la cara y necesitó 2 transfusiones sanguíneas. Y los otros 6 se los llevan a la estación y en la estación los demás compañeros, al enterarse de lo que había sucedido, empezaron a golpearlos y todos los presos acabaron con huesos rotos, con daño en ciertos órganos. Además lo peor es que se cree que habían más de 100 personas de testigos, o sea, que vieron la pelea, pero nadie quería decir nada, porque además intentó cubrir esta noticia. Se cubrió durante más de un mes, porque lo que sale en las noticias fue el pleito en el bar, entonces parecía que pues los malos habían sido estos muchachos. Es hasta después que, como eran mexicanos, pues una comunidad muy grande en Estados Unidos empezó a meter presión y es que empiezan a investigar el caso. Total, acabaron 8 policías acusados, 54 transferidos a otras estaciones y 39 suspendidos. Y bueno, de estos 8 policías acusados, 5 sí fueron sentenciados a menos de 1 año de cárcel, uno más fue sentenciado un poco más de 1 año y pues el otro ya como que no procedió. Y fue muy importante porque era importante notar esta brutalidad policíaca. Otra de las cosas que sí logramos ver en la película, está un poco más explicado en el libro, es que la actriz Lana Turner sí tuvo un romance con un mafioso que se le conocía como Johnny Stampanato. Si ya vieron la película, recordarán una escena donde están en esta cafetería, llega a reclamarle al que les daba información, que digamos es una referencia a este mafioso que yo les estoy contando, pero que está con una actriz y que Exley cree que es una de las chicas de la red de prostitución y resulta que sí era la verdadera Lana Turner. Bueno, en la vida real ella sí tuvo un romance con este mafioso, pero sí la maltrataba y la maltrataba muy feo. En 1958 la hija de la actriz lo apuñaló y ella dijo que lo apuñaló porque estaba golpeando y maltratando a su mamá y al final esto procedió como homicidio justificado, lo cual qué bueno porque salvó a su mamá, ¿no? Al final. Otra de las cosas reales que involucró James Ellroy en su novela tiene que ver con Hush Hush. Hush Hush está basado en una revista de escándalos llamada Confidential. Estuvo en Los Ángeles de 1952 a 1957 y esta revista hizo enojar a un montón de personas y a un montón de famosos porque había un acuerdo silencioso entre las revistas y los periódicos de que la gente famosa e importante no se tocaba y se les ponía como sus vidas glamorosas y perfectas, cosa que Confidential va a venir a romper porque él va a sacar los trapitos sucios al sol. La revista era de Robert Harrison y se dice que nunca se retractó de nada de lo que dijo, a excepción de una ocasión en donde acusó al manager de Tony Bennett
de mafioso. Pues que el manager de Tony Bennett fue a hablar con él y casi lo tira de la ventana. Fue en ese momento en donde se retractó. ¿Qué se exponía aquí? Se exponía las relaciones extramaritales, la homosexualidad. También se sacaban los pasados comunistas, que también era importante porque estaban en medio de la Guerra Fría. Y como dije, muchos fueron víctimas de esto, como por ejemplo Ted Hunter, a quien lo sacaron como gay, y el escandalazo de Lucy y Desi del programa famoso Yo Amo a Lucy. Resulta que no era un maravilloso matrimonio y él se acostaba con todas. La cuestión con Confidential es que empezó teniendo un montón de verdades, es decir, sí tenían las fuentes la mayoría de las veces. Fue después que dejaron de checar las cosas verídicas. California tenía que tomar cartas en el asunto porque la industria cinematográfica estaba sufriendo varios golpes que tenían que ver con sus estrellas. Entonces tenían que callar a la revista de una forma u otra y al final lo hicieron. Confidential fue muy importante incluso para nuestros días porque fue la base de lo que ahora llamamos las revistas amarillistas. Y ahora vamos con el cast. Tenemos muchísimos nombres, muchos que ya eran famosos, muchos que todavía no eran famosos. Primero tenemos a Guy Pearce. Guy Pearce no era tan famoso en ese momento, sino que esta película es lo que lo ayuda a crecer y a subir. Lo hemos visto en películas como Iron Man 3, Memento y una nueva serie que ha recibido muchos premios últimamente que se llama Mayor of Easttown. Después tenemos a Russell Crowe como Bud White. Russell Crowe, a pesar de ya ser un actor de renombre y muy famoso, en ese entonces todavía no lo era. El director lo escoge porque después de verlo en algunos otros proyectos se da cuenta que es lo que quería para el papel. Era esta persona que tenía un carácter fuerte, que podía ser incluso agresivo, pero que intentaba suprimir estos sentimientos. Igual que con Guy Pearce, lanzó a la fama a Russell Crowe y a él pues ya lo hemos visto en distintas películas como Gladiador, Una mente brillante, en Robin Hood y en muchísimas otras. Después, como el tercer policía, tenemos a Kevin Spacey en el papel de Jack Vincent. Kevin Spacey, él sí ya era un actor muy conocido. Pero como la personalidad de Jack necesita esto de querer ser como una estrella, es por esto que lo escoge el director. Siente que Kevin Spacey, pues al ser sí ya una estrella de Hollywood, puede retratar a este personaje. Kevin Spacey, pues lo hemos visto en muchas cosas como Sospechosos Comunes, Seven, American Beauty y la serie de Netflix House of Cards. Después tenemos a nuestra femme fatale, a Kim Basinger, que Frida y yo tenemos nuestras reservas sobre su personaje. Pero Kim Basinger igual era una estrella ya muy famosa y de hecho algo curioso es que ella era bastante más grande que los otros tres policías. Pero pues no podemos negar que es una mujer guapísima y que la escogieron también porque sí reflejaba esta belleza del antiguo Hollywood. A Kim Basinger la hemos visto en varias cosas, principalmente en la película 9 semanas y media, pero también ha salido en Batman, ha salido en The 8 Mile y también fue una chica Bond. Salió con Sean Connery en la película de James Bond de Nunca digas nunca jamás. Después, en el papel de Dudley Smith, tenemos a James Cromwell. Este actor, igual con una carrera muy extensa, de las principales cosas en las que ha sido en Milagros Inesperados y en Babe, el puerquito valiente. Por último, y no menos importante, al contrario, es uno de mis favoritos, tenemos a Danny DeVito, que lo hemos visto en Matilda, Gemelos, en Batman también. Y además, el personaje que hace en esta película, como el escritor de la revista Hush Hush, me da muchísima risa. LA Confidential, la verdad es que sí fue muy famosa cuando sale y estuvo nominada a muchos premios. Para los premios Óscares estuvo nominado en 9 categorías, de las cuales se llevó 2. Gana un Oscar Kim Basinger como Mejor Actriz de Reparto y también ganan el Oscar por Mejor Guión Adaptado. También estuvo nominado a 5 Globos de Oro y aquí, bueno, solo se llevaron 1 y se lo vuelve a llevar Kim Basinger como Mejor Actriz de Reparto. Ese año los premios estuvieron muy
reñidos porque la verdad competían películas muy buenas y grandes actores. Compitieron con Titanic, con Good Will Hunting, pero bueno, al final se lleva estos premios y qué bueno porque se convirtió en una película de culto. Y eso fue todo. Cuéntenos, ¿les gusta la película? ¿Cuál es su personaje favorito o no tiene ninguno? Lo cual sería muy válido. Coméntenos, denle like y suscríbanse para más videos. Bye.